Muy bien, buenos días nuevamente. Vamos a abrir el Génesis capítulo 19, pero hoy vamos a hacer diferente. No vamos a leer todo el capítulo de entrada porque es extenso. Vamos a ir leyendo por parte y explicando. Así que vamos a uno de los capítulos más aberrantes de la Biblia. Estos son capítulos que por ahí el predicador no quiere enseñar, pero está en la Biblia, es porque Dios quiere que uno lo enseñe, ¿no? Pero aún así vamos a considerar atributos de Dios. Tengamos abierto allí en el Génesis 19, y yo voy a dar una introducción y después de sí nos vamos a enfocar en lo que es Génesis capítulo 19. Si ustedes pueden ver ahí en el capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En este extenso capítulo 19 de Génesis vamos a encontrar dos grandes verdades que se resumen en el capítulo 19. En primer lugar, vamos a ver la historia de Lot, que pone de manifiesto la tragedia que le ocurre a aquellos creyentes que procuran tener lo mejor de este mundo y también lo mejor de la vida cristiana. Esta clase de creyentes como Lot quieren los beneficios espirituales como el perdón de sus pecados, la ayuda y la provisión del Señor, pero a su vez también quieren los beneficios temporales y terrenales de este mundo, como el dinero, la fama, la comodidad. Y esta clase de creyentes, como lo era Lot, terminan perdiendo lo más importante. Terminan perdiendo la comunión con Dios, la familia, el testimonio y el propósito de la vida. El Nuevo Testamento nos deja bien claro que Lot era un hombre justo, es decir, que había sido justificado y perdonado por la gracia de Dios, pero él estaba viviendo en una sociedad inmoral y perversa, pero que nunca tuvo la iniciativa de salir de ese lugar. Si no fuera por 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, nosotros pensaríamos que Lot no era creyente. Pero en 2 Pedro 2, 7 y 8 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda, una abominable conducta de los malignos, de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 Pedro nos dice que Lot era justo, pero que vivía en una ciudad tan inmoral y tan perversa que su alma se afligía. Pero acá viene lo interesante. Él nunca decidió salir de allí. En cierto modo, Lot quería sacar beneficios de los dos mundos, del mundo espiritual y del mundo terrenal. Pero eso lo condujo a un triste final, como lo vamos a ver más adelante. Lot es un triste ejemplo de aquellos que salvan su alma, pero desperdician su vida. Es un triste ejemplo. Lot salvó su alma, pero su vida fue desperdiciada. Y la segunda verdad que se desprende de este capítulo 19, en modo de introducción, es la manifestación de dos grandes atributos de Dios, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. ¿Cuáles son esos dos atributos? Ira y gracia. Como también podríamos decir justicia y misericordia. Estos dos grandes atributos de Dios están muy presentes en el Evangelio. Por un lado, Dios derrama su ira sobre la maldad de los hombres, eso es una gran verdad, pero por otro lado, Dios otorga gracia a aquellos hombres que se humillan y se arrepienten de sus pecados. En este capítulo 19 vamos a ver ahora que Dios derramó su ira, su justicia, enviando fuego y azufre, destruyendo a Sodoma, ya que estos hombres eran malos y perversos contra Jehová
en gran manera. Así dice Génesis 13:13. Eran malos y perversos en gran manera contra Jehová. Pero también Dios extendió misericordia sobre la vida de Lot, salvándolo del juicio y de la destrucción. Lot fue salvado por gracia y misericordia, como es salvado todo verdadero creyente. Ningún cristiano se salva por méritos personales. Ningún cristiano se salva porque hizo esto, porque hizo aquello, no hizo aquello. Todos somos salvados por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora bien, sin embargo, Dios salvó a este hombre por una sola razón, porque Dios tuvo misericordia, nada más, nada más. Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por una sola razón, porque eran hombres malos y perversos contra Jehová. Allí podemos ver que Dios extiende misericordia, pero al mismo tiempo extiende justicia. Resumiendo esta introducción del capítulo 19, nos muestra, en primer lugar, que el creyente que no toma en cuenta a Dios como una prioridad tendrá un final triste en esta tierra como lo tuvo Lot. El tema de este capítulo 19 es cuando no tomamos en cuenta a Dios. Lot no tomó en cuenta a Dios como un cristiano y tuvo un triste final. Y el incrédulo, como los sodomitas, que no tomaron en cuenta a Dios, al no obedecer las advertencias del juicio, tendrán un triste final en la tierra y un doloroso final en la eternidad, como lo tuvieron los sodomitas. Entonces vamos a considerar varios encabezados. En primer lugar vamos a ver el carácter de Lot. Vamos a leer versículo 1 al 4. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. En primer lugar, vamos a ver el carácter de Lot. Moisés, el escritor de Génesis, registra la llegada de dos ángeles a la ciudad de Sodoma. Y en la puerta de la ciudad se encontraba Lot. ¿Y qué estaba haciendo Lot allí? Estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Y qué significaba eso? El estar sentado en la puerta de la ciudad significaba que Lot era un ciudadano prominente y que también desempeñaba el papel de juzgar los conflictos de los habitantes de Sodoma y también los negocios que se podían llegar a hacer. Él estaba allí como un ciudadano prominente, sentado a la ciudad de Sodoma. Lot, al ver a estos varones, se levantó a recibirlo y se inclinó rostro en tierra como un acto de reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque Lot vio a esos dos hombres diferente a lo que eran los sodomitas. Él podía darse cuenta que esos hombres no eran de Sodoma. Y les rogó con insistencia que coman y duerman en su casa y a la mañana seguirían su camino. Lot, más allá de ofrecer hospitalidad a estos varones, Lot quería protegerlos de los ciudadanos de Sodoma, ya que Lot sabía lo perverso que eran estos hombres y Lot no quería que pasen la noche en la calle. Entonces aquí podemos ver que Lot, más allá de ofrecerle hospitalidad a estos dos varones, también quería protegerlos de los ciudadanos perversos de Sodoma. Lot sabía que si ellos pasaban la noche en la calle, eso correría gran peligro para ellos. Aquí vemos, hermanos, algo hermoso en la vida de Lot, de este creyente, verdadero creyente, pero débil, débil.
Una de las manifestaciones que él mostró aquí es el amor por los siervos del Señor. Él mostró amor por los siervos del Señor. Lot, al igual que Abraham, mostraron un corazón hospedador y servicial a estos varones de Dios. Para nosotros es el amor por los hermanos. Este es un gran distintivo principal de aquellos que son verdaderos creyentes. Primera Juan 3:14 al 16, vamos a buscarlo. Vamos a prender los ventiladores porque está haciendo calor. Vamos a aprender porque hay muchas personas que están... Vamos a prenderlo también, aquel. Así nadie se desmaya. Lo único, pónganlo en el mínimo para que no haga tanto ruido. Vamos a 1 Juan 3:14 al 16. Vamos a ver que Lot tenía este distintivo de lo que habla el apóstol Juan. 1 Juan 3:14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Solo aquellos que han nacido de nuevo, dice el apóstol Juan, solo aquellos que han recibido vida espiritual tienen la capacidad y el poder para amar a los hermanos. Un incrédulo no tiene esa capacidad y ese poder de amar al hermano. ¿Saben por qué? Porque está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual. El incrédulo no ama a Dios ni al prójimo. El incrédulo se ama a sí mismo. Por eso, ¿cómo uno puede darse cuenta que ha nacido de nuevo? Cuando puede amar a Dios y puede amar al prójimo. Porque el incrédulo no se ama a sí mismo, él no ama a Dios ni al prójimo. Y acá podemos ver en la vida de Lot, aunque él era un creyente débil, tenía amor por aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Lot no solo abrió su mano, sino que también abrió su casa y estuvo dispuesto aún a sacrificar sus 2 hijas para proteger a estos varones, como lo vamos a ver más adelante. Dice Lot que le hizo banquete, comieron, durmieron en ese día. El amor por los hermanos es una de las maneras más poderosas de testificar a los incrédulos de que somos hijos de Dios. Esa es la forma más poderosa de decirle a un incrédulo de que nosotros somos seguidores de Cristo, somos lo que decimos ser, hijos de Dios. Hermanos, no es el talento, no es los dones, no es la antigüedad, no es el conocimiento lo que le dice al mundo de que nosotros somos cristianos, sino el amor por los hermanos. Y el amar al hermano es siempre buscar el bien del otro antes que el mío. Eso es amar al hermano, es preferir el bien de él antes que al mío. Entonces podemos ver aquí a Lot, un hombre verdaderamente salvo, pero que manifestó un amor por aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver los habitantes de Sodoma, versículo 5 al 11. Vamos a comenzar del 4 al 11. Volvemos a Génesis 19. Vamos a considerar los habitantes de Sodoma. ¿Cómo era esta gente? Versículo 4 al 11. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Escuche esto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y le dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora pues te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Tremendo estos versículos, hermano. Acá vamos a ver los habitantes de Sodoma, cómo era esta gente. Estos versículos se muestra claramente la perversidad y la depravación de los sodomitas. Dice el texto, desde el mayor hasta el menor. Todos estaban moralmente corrompidos, todos, el más viejo y el más joven. Y cuando habla acá de los hombres, habla el término masculino, hombre, no eran mujeres, eran hombres. Estos rodearon la casa de Lot, literalmente para violar sexualmente a los varones de Dios. La palabra allí conocer da la idea de conocerlos sexualmente. Esto explica claramente de por qué Dios derramó su ira sobre estas ciudades. Todos eran como animales salvajes e irracionales. La maldad de estos hombres había llegado ya a un nivel muy alto, muy alto. La homosexualidad era el principal pecado de Sodoma, pero no era el único pecado de Sodoma. ¿Cómo podemos saber esto? Porque en el libro de Ezequiel dice que el profeta, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana le dice a Israel, esta fue la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortalecieron la mano del afligido y menesteroso, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando yo los vi, los quité, dice Dios. Entonces podemos ver claramente que Sodoma no solamente era el pecado de la homosexualidad, sino que había otros grandes más pecados. Por lo tanto, los habitantes de Sodoma y Gomorra, según el pasaje de Ezequiel, estaban corrompidos socialmente, espiritualmente y sexualmente. ¿Y qué hizo? Dios los destruyó. Porque cuando el pecado llega al límite, cuando la maldad agota la paciencia de Dios, Dios derrama su ira santa y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Aquí cabe una aclaración para aquellos que quizás son nuevos. Cuando hablamos de la ira de Dios, no debemos pensar o imaginar que la ira de Dios es igual a la ira del hombre. No, la ira del hombre es pecaminosa porque es una rabia, una furia descontrolada. Sin embargo, la ira de Dios es totalmente diferente. Es una justa indignación contra el pecado. No es que Dios pierde el control. No, no. Es una justa indignación contra la maldad de los seres humanos. Dios, antes de ejecutar su ira, muestra su paciencia para que los hombres se arrepientan. Pero si estos no se arrepienten, Dios derramará su justa ira. Pero esa es la aclaración, hermano. Dios, cuando derrama su ira, no es algo que está fuera de control. No, es una justa indignación contra el pecado, contra la maldad, y está bajo control. Siguiendo con el texto, ¿qué hizo Lot cuando vio que su casa estaba rodeada por estos hombres perversos? Ustedes imagínense, a la noche rodearon la casa todos esos hombres. Él salió de la casa, enfrentó con amabilidad a esta multitud de depravados,
pidiéndoles que no cometan tan maldad. ¿Y cuál maldad querían cometer ellos? Violar a los ángeles. A esos dos varones que habían llegado a tu casa, dice, sácalos para que los conozcamos. Esto es terrible, hermano, porque acá Lot mostró una falencia en su vida espiritual. ¿Saben qué hizo Lot? Ofreció a sus dos hijas. Dice, yo las saco a mis dos hijas que no conocieron varón, eran vírgenes, yo las saco a ustedes y hagan con ellas lo que bien les parezca. Terrible esto, hermano, terrible. Sus dos propias hijas, sacarla a esos depravados para que la violen y hagan lo que quieran, con tal de salvar a estos dos varones de Dios. Ahora, Lot quiso evitar una maldad cometiendo otra maldad. Él quiso hacer lo correcto de una manera incorrecta e inmoral. Lot aquí mostró su gran decadencia espiritual. Sin duda, la mentalidad de Sodoma había influenciado en cierta parte la vida de Lot. Lot nunca debió ofrecer a sus hijas a esos perversos hombres, sino que debió haberlas protegido en todo momento. Era su padre. ¿Cómo entregaría a sus hijas a toda esa multitud de hombres perversos? Sin duda, Lot no fue un buen padre. Él deshonró a sus hijas y luego sus hijas lo deshonraron a él, acostándose con él para tener hijos, como lo veremos más adelante. Terrible, hermano. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Aquí hay una enseñanza para todos los padres y para todas las madres. Todos estamos de acuerdo de que Lot, al ofrecer sus hijas a estos hombres perversos, fue un acto de maldad. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero a veces nosotros como padres hacemos lo mismo con nuestros hijos, pero en una escala menor, Por ejemplo, entregamos a nuestros hijos a los incrédulos cuando le permitimos que tengan una amistad íntima con ellos. Si tu hijo tiene como mejor amigo a un incrédulo, tú se lo estás ofreciendo a ellos. Ese amigo incrédulo nunca lo va a aconsejar con la palabra de Dios, sino con la mentalidad de este mundo. 2, entregamos a nuestras hijas a los incrédulos cuando le permitimos que se vistan de una forma sensual y provocativa. Los incrédulos mirarán a tu hija como un objeto sexual, no como una persona. Mirarán a tu hija como algo para usar, no para amar. Entregamos a nuestros hijos a los incrédulos cuando le permitimos a que asistan a actividades en donde se promueve el pecado, en donde el pecado es el centro de esa actividad. Se lo estamos entregando a los incrédulos. Entregamos a nuestros hijos a los incrédulos cuando no los traemos a la iglesia, ni les hablamos del Señor, ni le hablamos ni con la Biblia ni con el ejemplo. Se lo estamos entregando a los incrédulos. Se lo entregamos a los incrédulos cuando permitimos que se casen con hombres o mujeres inconversas. Se lo estamos entregando a los incrédulos. Entregamos nuestros hijos a los incrédulos cuando en casa somos hipócritas, decimos una cosa y hacemos otra. Esto hará que los hijos no quieran saber nada del cristianismo, sino que desearán irse de tu casa para irse con los incrédulos. Hermano, es terrible a veces, inconscientemente. Entregamos a nuestros hijos a los impíos, como hizo Lot, por supuesto en menor escala. Nosotros como padres tenemos que proteger a nuestros hijos, no solamente físicamente, debemos protegerlos espiritualmente, emocionalmente. Siguiendo con el pasaje, podemos también observar la reacción de estos hombres al querer
defender a los varones de Dios. Estos reaccionaron con violencia, acusando a Lot de querer actuar como un juez. Cuando Lot con amabilidad le dicen, hermanos míos, le dice, no hagan tan maldad. Ellos se enojaron y le hacían violencia a Lot. ¿Y qué dijeron estos hombres perversos a Lot? Apártate de nosotros. ¿Quién eres tú para juzgarnos? ¿Quién eres tú para decirnos lo que está bien y lo que está mal? Se enojaron. Y le hacían gran violencia y sin duda golpearon a Lot. Y fue allí cuando los ángeles intervinieron y lo pusieron a salvo dentro de la casa. Y también los ángeles mostraron su poder enviándole una ceguera temporal a estos hombres perversos. Pero lo interesante de esto, que estos hombres perversos, aún estando ciegos, buscaban la puerta para poder entrar y cometer ese acto vergonzoso. Aún cuando estaban ciegos, insistían en romper la puerta para cometer ese acto perverso. Aquí hay dos cosas, hermanos, para que podemos aprender. En primer lugar, juzgar el pecado y la maldad siempre ha sido mal visto por aquellos que viven en pecado. A los sodomitas no le agradó que Lot juzgue su pecado. Lot le dijo, lo que ustedes quieren hacer es maldad. Y ellos se enojaron. ¿Tú quién eres para juzgarnos? Y hoy pasa exactamente lo mismo. Y aún muchas veces dentro del pueblo de Dios. Estas personas dicen, ¿tú quién eres para juzgarme? El único que me juzga es Dios. Bueno, eso te tendría que dar mucho temor si Dios te va a juzgar. Estas personas no entienden que Dios no prohíbe juzgar la acción. Lo que Dios prohíbe es juzgar la intención y la motivación, no la acción. Dios manda a juzgar lo que vemos. Lo que Dios prohíbe es juzgar lo que no vemos. Nosotros debemos juzgar lo que vemos, pero lo que no vemos no podemos juzgar, porque eso solo conoce Dios. Por ejemplo, el Señor dijo justamente en el pasaje que habla acerca de juzgar, en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí uno debe juzgar si alguien es un perro o un cerdo por la forma en que actúa y se conduce en contra del Evangelio. Yo tengo que saber, esa persona es un cerdo o un perro, porque reacciona en contra del Evangelio de una forma de burla. Si alguien blasfema y se burla públicamente del Evangelio, yo debo considerar o juzgar a esa persona que está en la categoría de un cerdo o un perro, porque Jesús aquí lo dice, no deis lo santo a los perros, no deis el Evangelio a los perros, ni deis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Pero los que viven en pecado odian que los juzguen. Las personas que viven en pecado no quieren que los juzguen. Ellos dicen, a mí Dios me va a juzgar. Y eso es lo más terrible, que Dios te va a juzgar. Entonces, estos hombres se enojaron cuando Lot juzgó su mal proceder. ¿Pero por qué se enojaron? Porque ellos vivían en pecado. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que la maldad de los seres humanos a veces es tan grande y tan profunda que a pesar de que estos hombres fueron heridos con una ceguera, seguían buscando la puerta para cometer tal acto perverso. En ese momento ellos al estar ciegos no se humillaron, no clamaron, sino que buscaban la puerta. Parecían animales salvajes que lo único que le importaba era pecar. Era pecar. Y lamentablemente hay muchos incrédulos así. Dios a veces los hiere con una enfermedad o con una tragedia, pero en vez de humillarse se endurecen y se hunden más en el pecado. Hay un claro ejemplo en el libro de Éxodo. Dios trajo 10 plagas sobre Faraón
y toda la nación de Egipto para que dejen salir a su pueblo. Pero todo ese sufrimiento no los llevó al arrepentimiento, sino al endurecimiento. Por eso, querido amigo, que hoy tú estás en este lugar y no eres del Señor. No luches con Dios, lucha con tu pecado, porque de lo contrario saldrás perdiendo. No busques la puerta ancha de la condenación, busca la puerta angosta de la salvación, que es Cristo. Es Cristo. Entonces vimos el carácter de Lot, los habitantes de Sodoma. Ahora vamos a ver los yernos de Lot, versículo 12 al 14. Y salieron los varones a Lot, y dijeron los varones a Lot, ¿tiene aquí algunos más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos de Lot. En estos versículos vemos que los ángeles llaman a Lot a prepararse para salir de la ciudad ante la eminente destrucción de Sodoma. Esto ya estaba decretado de parte de Dios, que el juicio vendría sobre estos habitantes de Sodoma y Gomorra, y no habría vuelta atrás. La destrucción venía. Dice el texto, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová, por tanto, dicen los ángeles, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Lot, ¿tienes alguien aquí para sacar? Porque el juicio ya viene. Entonces Lot, ¿qué hace? Lot prontamente va a comunicarle a sus futuros yernos, a los que estaban comprometidos con sus hijas para casarse. Y les va a comunicar que Jehová va a destruir esta ciudad y los invita a salir ya de Sodoma. Pero ¿cuál fue la reacción de los futuros yernos de Lot? Tomaron la advertencia de Lot como una broma. Dice el texto que se burlaban de él. Se burlaban de Lot. Al parecer, el testimonio de Lot era pobre y débil. Lot no había influenciado espiritualmente ni la vida de su familia, ni tampoco la vida de sus futuros yernos. Cuando un creyente está fuera de la voluntad de Dios, no tiene autoridad espiritual y su testimonio carece de influencia. Estos yernos, escucha bien esto, tuvieron la oportunidad de escapar del juicio, pero perecieron. A nadie más de Sodoma se le dio esta oportunidad de salir y salvarse del juicio. A nadie más, solo a los dos yernos de Lot. Solo ellos dos en toda Sodoma tuvieron la posibilidad de escapar del juicio. Pero no lo hicieron, lo rechazaron. Y esto es lo que ha pasado en todos los tiempos. Hay muchos que tienen el privilegio de escuchar la invitación del Evangelio, pero lo rechazan, se burlan o son indiferentes. ¿Cuál será el final de estas personas? El mismo que tuvieron los futuros yernos de Lot, el juicio de Dios. Aquí mismo, en este lugar, hay personas que domingo tras domingo escuchan las advertencias del Evangelio, pero lo rechazan. Lo rechazan, son indiferentes. Y quizá algunos por dentro se burlan. Pero, querido amigo, toma en serio el mensaje del Evangelio, porque de lo contrario te perderás por toda la eternidad. El cielo no será tu destino final. Tú tienes el privilegio que muchos en el mundo no lo tienen. ¿Cuál es ese privilegio? De poder escuchar el Evangelio. ¿Sabes que hay millones y millones de personas que no tienen el privilegio de escuchar el Evangelio? Nunca lo han escuchado, nunca han tenido una Biblia, nunca nadie les habló de Cristo.
No tuvieron ese privilegio. Y tú todos los domingos tienes este privilegio de escuchar el Evangelio y haces como los yernos de Lot. Indiferente, te burlas, lo rechazas. Pero escucha bien esto. Tú tienes el privilegio y la oportunidad de escuchar todos los domingos el Evangelio. Y si lo rechazas, esto es para temblar, ¿eh? Si lo rechazas, tendrás mayor castigo que aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Si tú escuchas el Evangelio y lo rechazas, tendrás más castigo que aquellos que nunca escucharon el Evangelio. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Mateo 10, 14 y 15, cuando el Señor envía a predicar de dos en dos, y Él les dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Terribles palabras de Jesús. Terrible. Más escuchas el Evangelio, mayor responsabilidad, mayor condenación. Los de Sodoma no tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio, por lo tanto, para ellos será menor el castigo que aquellos que lo escucharon continuamente y lo rechazaron. Lo está diciendo el Señor, será más tolerable el castigo. Los que más van a sufrir en el infierno no serán los homosexuales y los pervertidos de Sodoma, sino aquellos que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Tremendo esto, hermano. Mayor responsabilidad tienen aquellos que escuchan el Evangelio que aquellos que nunca lo escucharon. El Señor está diciendo acá, será más tolerable el castigo para Sodoma, y estamos viendo que estos habitantes eran pervertidos, que para aquellos que rechazan el Evangelio. Por eso, querido amigo, arreglas tu cuenta con Dios hoy, porque Dios te ha concedido el privilegio de poder escuchar el Evangelio. Los habitantes de Sodoma no escucharon el Evangelio. Dios no les mandó un misionero. Solamente 2 hombres de Sodoma se les dio la posibilidad de escapar del juicio y ellos lo rechazaron. Vamos al encabezado número 4, versículo 15 al 23, la misericordia de Dios. 15 al 23. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña, dejadme escapar allá, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Acá podemos ver la misericordia de Dios. Causa sorpresa ver la indecisión de Lot de salir de Sodoma. No hay ninguna duda que el corazón de Lot había sido influenciado por las riquezas de Sodoma. Las riquezas de Sodoma habían apresado el corazón de Lot a tal punto que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano a él, su esposa y sus hijas e insistir a que saliera de Sodoma. Dice el texto, deteniéndose él. Es como que Lot estaba indeciso, que quería irse y no quería irse.
Esto significa que hasta el último momento el corazón de Lot estaba aferrado a las riquezas de Sodoma. Dejaría atrás su casa, su oro, su plata y sus ganados. Salir de Sodoma para Lot era convertirse en una persona pobre. Todo lo que había acumulado en todos esos años, ahora lo perdería en un instante. Pero esto es lo más maravilloso, que a pesar de la indecisión de Lot, Dios le mostró misericordia al sacarlo a él y a su familia de Sodoma. Pero también Dios le mostró misericordia al responder la petición de Lot de no querer huir al monte. Lot dice, yo no quiero ir al monte, quiero ir a esta pequeña ciudad que está aquí al lado. Algunos suponen que era por razones físicas, que no llegaría, era muy viejo y no llegaría a escalar el monte. Pero también otros suponen que Lot todavía amaba la comodidad de este mundo. Lot quería la comodidad de la ciudad de Zoar y no la incomodidad de un monte. Aquí resalta nuevamente la misericordia de Dios. Por un lado, librando a Lot del juicio cuando él estaba indeciso, y por otro lado, teniendo paciencia con la débil fe de Lot, de que no quería ir al monte a huir, quería ir a una pequeña ciudad. Y Dios les concede esa petición. Y hermano, es exactamente lo que hace Dios con nosotros todos los días. Nosotros le fallamos, dudamos y muchas veces somos ingratos con Dios. Nos quejamos de lo que Él hace o no hace con nosotros. Sin embargo, Dios todas las mañanas extiende su misericordia sobre nosotros. Y es por eso que los salmos están llenos de pasajes que alaban la misericordia de Dios. Y una de las frases que más se repite en los salmos es, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. El profeta Jeremías dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no pasaremos por el juicio. Cristo en la cruz llevó el juicio por nosotros. Por la misericordia de Dios, hermano. No hay otra razón. Si esta mañana nos levantamos fue por la misericordia de Dios, no por méritos propios, la misericordia de Dios. En quinto lugar vamos a ver la esposa de Lot, versículo 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot. No sabemos su nombre, pero el Señor la inmortalizó cuando dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Una vez que Lot y su familia salieron de la ciudad, Dios hizo llover fuego y azufre. Pero la esposa de Lot desobedeció a la orden de los ángeles, que no debían mirar hacia atrás. Ahora, ¿cuál sería el propósito de esta prohibición? ¿Por qué los ángeles dijeron no miren atrás? ¿Cuál era el propósito de esta prohibición? Revelar lo que había en el corazón de ellos. El que miraba hacia atrás es porque su corazón había quedado en Sodoma. Tristemente, la esposa de Lot fue sacada de la ciudad, pero su corazón había quedado en Sodoma. Por eso ella miró atrás. Ella amaba Sodoma con todas sus comodidades y placeres. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. Por lo tanto, Dios la juzgó convirtiéndola en una estatua de sal. Estuvo cerca de salvarse, muy cerca, pero no se salvó. No se salvó. Quedó convertida en una estatua de sal. Una estatua es la imagen de un ser humano, pero sin vida. Ella no tenía vida espiritual. Ella no había conocido a Jehová. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. Por eso miró hacia atrás. Porque su corazón no estaba en Dios, estaba en Sodoma.
Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, acuérdense de la mujer de Lot. No se olviden de la mujer de Lot. La mujer de Lot es un símbolo de todos aquellos que aman este mundo, pero descuidan su alma. El apóstol Juan es claro cuando dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y quién es el amor del Padre? Cristo. La persona que ama al mundo con todos sus placeres y pecados, Cristo no está en esa persona, ni tampoco Cristo es su Señor y Salvador, sino que es una persona como la esposa de Lot, una estatua, es una imagen de un ser humano, pero no tiene vida espiritual. El Señor Jesús, el apóstol Santiago también dijo, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La persona que ama al mundo con todos sus placeres y pecados es una estatua, es una persona que no tiene vida espiritual. Dios no ha regenerado su corazón está en el mundo. Puede estar acá sentado en esta iglesia, pero su corazón está allá afuera, como la mujer de Lot. Por eso la mujer de Lot se dio vuelta, porque su corazón había quedado en Sodoma. Versículo 27 al 29, vamos a ver la justicia de Dios. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Acá podemos ver la justicia de Dios. Aquí notamos que Abraham vuelve al lugar en donde él se había encontrado con Dios y observa hacia Sodoma que el humo subía hacia el cielo y aquel humo era como un humo que salía de un horno. Ese humo era un fiel testimonio del juicio de Dios sobre la maldad del hombre. Ese humo estaba diciendo que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. El texto claramente dice que fue Dios quien destruyó las ciudades de la llanura. No fue el producto de la explosión de un volcán, sino que fue un acto de justicia de parte de Dios sobre estas ciudades inmorales y pervertidas. Sin duda Abraham aquí pudo saber que no hubo ni siquiera 10 personas justas en Sodoma para haber evitado la destrucción. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, si hay 10 justos en Sodoma, yo no la destruyo. Pero ese humo le estaba diciendo a Abraham que no había habido 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y por eso Dios tuvo que destruirla. ¿Qué aprendemos aquí? Que el Dios verdadero no solo es un Dios misericordioso, sino que también es un Dios justo y santo, que castiga la maldad del hombre. Que no solo es un Dios que perdona, sino que también es un Dios que castiga. No solo Dios es amor, sino que también Dios es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos. Un escritor dijo lo siguiente, el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, es bondadosamente severo y severamente bondadoso. Este es el Dios de Abraham y el Dios de la Biblia. Un Dios que imparte gracia, pero también imparte justicia. Un Dios que salva, pero también un Dios que condena. Ese es el Dios de la Biblia y es el Dios que hoy no es popular en muchos púlpitos de la iglesia. Solo se habla de que Dios es amor. Y amén, Dios es amor, gloria a Dios por eso. Pero también Dios es justo y santo y que no tendrá por inocente al culpable. Y por último, vamos a las hijas de Lot, versículo 30 al 38. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra.
ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Este es uno de los versículos que es incómodo enseñarlo. Yo lo voy a hacer muy breve, por amor que hay muchos menores aquí. Recordemos que Lot se había instalado en una ciudad pequeña llamada Zoar cuando huye de la destrucción de Sodoma, pero luego se fue de allí y habitó en el monte, porque algunos escritores suponen que Zoar era también una ciudad inmoral y perversa, al igual que Sodoma, y Lot tenía temor de que Dios también destruyese esa ciudad, la ciudad de Zoar. Y se fue al monte instalándose en una cueva. Aquí está Lot en esa cueva, sin su esposa, sin sus futuros yernos y sin ningún bien material. Solo le quedaba sus dos hijas. Alguien podría suponer que Lot, con sus dos hijas, viviendo en una cueva, aislado totalmente de la sociedad pecaminosa de Sodoma, ellos no sufrirían ninguna clase de tentación. Pero sin embargo, en esa cueva se produjo un acto tan perverso y tan abominable que da incomodidad enseñarlo. Sus hijas emborracharon a su propio padre y se acostaron con él para tener hijos y poder tener descendencia. Terrible. Terrible esto, pero está en la Biblia y Dios quiere que lo enseñemos. Lot, que había ofrecido a sus hijas a los perversos de Sodoma para que las violen, ahora son ellas las que terminan acostándose con su propio padre. Qué triste y vergonzoso final de un hombre ciertamente justo, pero que vivió fuera de la voluntad de Dios, que no tomó en cuenta a Dios en sus decisiones. No solo su familia fue perjudicada, sino también él mismo y su descendencia. Los dos hijos que tuvo Lot de sus propias hijas eran Moab y Amón. Estos dos hombres formaron tribus y fueron acérrimos rivales del pueblo de Dios, de Israel. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. En primer lugar, para nosotros los creyentes, hermanos, Lot cosechó un triste y vergonzoso final. Él terminó sin su esposa, viviendo con dos hijas pervertidas que sin duda habían sido influenciadas por la inmoralidad de Sodoma. Estas dos hijas tenían la influencia de Sodoma. Se puede ver claramente en el pasaje. ¿Por qué? Ellas usaron el engaño, emborracharon a su propio padre. Se acostaron con su padre para obtener un deseo egoísta. Ellas querían tener un hijo, ellas querían tener descendencia. ¿Acaso no había hombres en otro lado? Claro que había hombres. ¿Dónde aprendieron eso? El engaño, de acostarse con su propio padre. Sin duda lo aprendieron en Sodoma. Estas dos hijas estaban influenciadas por la mentalidad de Sodoma. ¿Qué indica esto, hermanos? Que Lot no se ocupó ni trabajó en la vida espiritual de su familia. Lot, al estar tan ocupado en obtener riquezas, descuidó la vida espiritual de su familia. Su esposa amaba Sodoma.
Sus hijas habían sido influenciadas por la inmoralidad de Sodoma. Todo esto es consecuencia de cuando no se toma en cuenta a Dios, cuando Dios no es lo más importante en el hogar, cuando Dios no es el centro del hogar. Lot lamentablemente perdió su familia y perdió su testimonio. Querido esposo y querido padre, si Dios no es lo primero en nuestra vida, tampoco lo será primero en la vida de nuestra familia. Nosotros los hombres como sacerdotes del hogar, si nosotros como sacerdotes del hogar, Dios no es primero en mi vida, tampoco será primero en la vida de tu familia. El Salmo 127.1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro del hogar, todo lo demás no tiene importancia, ni el dinero, ni la reputación, ni títulos, ni bienes materiales. Lot perdió todo lo que había conseguido en esos 15, 20 años en Sodoma, lo perdió todo en un instante. Le quedó su familia, pero su esposa quedó atrás, convertida en una estatua de sal. Sus hijas se pervirtieron, acostándose con él. Ciertamente Lot ganó mucha riqueza en todos esos años que estuvo en Sodoma, pero perdió su familia. ¿Saben por qué? Porque Dios no era lo primero. Dios no era lo primero. Querido esposo y padre, pon a Dios en primer lugar. Que todas tus decisiones giren alrededor de Dios, de Cristo, del Evangelio. Porque cada decisión afectará para bien o para mal, no solo tu vida, sino la vida de tu familia y de tu descendencia. Que podamos decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Pero para servir con tu familia, tú tienes que trabajar en la vida de tu familia. Tú tienes que trabajar en la vida de tu esposa, de tus hijos. Lot no lo hizo. Lot se ocupó de obtener riquezas. ¿Y qué más? De estar sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma, arreglando los conflictos de los habitantes y descuidando su familia. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque nosotros no solo estamos formando un hijo, estamos formando un futuro esposo, un futuro padre. Estamos preparando a nuestros hijos para los nietos y las próximas generaciones. Y para aquellos que no son del Señor todavía, querido amigo, voy a decirte lo mismo que le dijeron los ángeles a Lot. Lo mismo. Te lo digo a ti en esta mañana. Escapa al monte, no sea que perezca. Escapa al monte, no sea que perezca, como perecieron los sodomitas. Escapa al monte Calvario. Allí en ese lugar, hace casi 2000 años, Cristo llevó el juicio de Dios por los pecadores. Corre a Cristo, al Cristo crucificado. Clama por misericordia para que seas librado del juicio venidero que viene sobre este mundo. El Señor Jesús dijo que antes que Él venga, este mundo será como Sodoma. Y es interesante que Dios también está preparando un fuego para destruir este mundo, porque este mundo llegará al colmo de la maldad como Sodoma. Dice en 2 Pedro 3, 9, 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se viene una nueva Sodoma. Pero el deseo de Dios es que se arrepientan. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La única forma de evitar ese juicio venidero es yendo a Cristo, al monte Calvario. Cristo allí en la cruz pagó el juicio por los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Aquellos pecadores que se arrepienten. Querido amigo, escapa al monte, no sea que perezca. Ve a Cristo hoy, hoy.
No rechaces el privilegio que tienes de escuchar el Evangelio. Los de Sodoma no tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio. Los yernos de Lot sí tuvieron el privilegio de escapar del juicio, pero no lo hicieron. No seas tú como los yernos de Lot. No seas tú como la mujer de Lot, que por amor al mundo perdió su alma.